Me dirijo a ustedes con el fin de agradecer la invitación a participar de la presentación del libro El corazón de la Pampa, cómo se colonizó la Pampa húmeda, una investigación histórica del rufinense Rubén Ricardo Iriarte. Sabiendo que la obra fue concebida con el intrínseco deseo de conocer las verdaderas razones de por qué se colonizó la Pampa húmeda, es que felicito a su autor y agradezco por esta invitación y por este proyecto que han llevado a cabo. Asiste en mi lugar la senadora provincial suplente, profesora Marta Chocobales. Sin más que agregar, le dejo un cordial saludo y mi compromiso de trabajar siempre por la cultura y el arte de la ciudad y la región. Buenas noches, Bienvenidos. Gracias por la presencia. Yo voy a usar micrófono porque no estoy muy bien de la garganta. Bueno, estamos aquí para participar de una nueva presentación de un libro de autor local. Acontecimientos estos que últimamente se vienen dando muy seguido gracias a los autores que con su propio esfuerzo trabajan para esto, pero también para abrir la puerta a otros autores, pues desde hoy Rufino asiste al nacimiento de la primera editorial local, una iniciativa producto de la inquietud de muchos que, deseosos de ver plasmado su trabajo, impulsaron a la misma para que hoy sea una realidad. En esta ocasión, la Biblioteca Popular Municipal José Ingenieros tiene el gusto de recibir al periodista e historiador de nuestra ciudad, Rubén Ricardo Iriarte, que presentará su segundo trabajo como escritor, El corazón de la Pampa, cómo se colonizó la Pampa húmeda. Bueno, ¿quién es Rubén Ricardo Iriarte? Todos los conocemos, ¿no es cierto? Pero bueno, les voy a contar que nació en Rufino, provincia de Santa Fe, el 1 de octubre de 1961. Es auxiliar técnico de comunicación social, locutor profesional, historiador y documentalista. Recibió el reconocimiento al mérito por su acción solidaria en las inundaciones de La Bulaye, otorgado por la Municipalidad de La Bulaye en el año 2001. Es Premio Mérito a la Trayectoria Periodística, otorgado por la Municipalidad de La Bulaye en el año 2007. Y el reconocimiento histórico y moral por servicios a la patria entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, otorgado por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Desde 1974 ejerce la actividad como locutor y periodista en medios gráficos, audiovisuales y digitales, locales, provinciales y nacionales. Es director de la productora Producciones Multimediales y de la página El Observador de la Historia y el diario digital AIC Noticias. Participó en la realización de documentales Jorge Rajadel, una historia pintada,
co-guionista y locución en off. Carlos Rasol, El Cóndor de las Pampas, locución en off. El último tren, El último viaje, producción, guión y locución. Investigaciones tituladas Familia Bulgeroni, de almacén a holding. Tras las huellas del pastor, revisión histórica, historia política de Rufino y voz e imagen de la ciudad, historia de los medios de comunicación de Rufino. En los años 2012 publica su primera obra, Los de Rufino, biografías, efemérides, historias de hechos y personajes, que le valió la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en los años 2013 y 2014, donde la obra agotó su primera edición. En el año 2013 se publica su relato histórico, Gauchos del Aire, ganador del Concurso Nacional de Literatura 2012 de UPCN en la antología Malvinas 30 años. Bueno, con ustedes el autor, Rubén Ricardo Iriarte. No terminaba más. Bueno, ¿quién habrá escrito eso, no? ¿Quién? Sí, para saberlo. Bueno, gracias por venir. La verdad que hay veces uno cuando se pone a pensar qué decir en estos casos, más allá de que contarles un poco de qué se trata, le es muy difícil. Uno está todo el tiempo pensando en esto, es decir, cómo encaro, cómo lo digo. No está habituado hace tantos años a enfrentar un micrófono, una cámara, a escribir una nota periodística, pero estas cosas son muy distintas, muy distintas. Y bueno, cuando nace un libro, yo digo que tengo 3 hijos. El mayor es Agustín y los otros 2 son los de Rufino y este. Así que 3 hijos. Siempre se ha dicho esto, es una frase bastante hecha, decir que cuando nace un libro es como si naciera un hijo. En realidad es difícil, es muy complicado, y por eso lo primero que quiero decirles es que por esa razón me animé a crear una editorial en la ciudad de Rufino, porque veía que no solo era mi caso, sino que había un montón de amigos y de gente conocida que cada vez que nos encontrábamos por alguna razón y hablábamos de estas cosas, me transmitieron un poco esa inquietud, es decir, no tenemos forma, no sabemos cómo, nos es muy difícil llegar, cómo se hace. La experiencia, simplemente la experiencia, hizo que yo creara este editorial por la experiencia, por las inquietudes y además porque yo necesité crearla para poder editar este libro, que era muy complicado en estos tiempos poderlo hacer con empresas o editoriales grandes. Entonces dije yo, hay una forma, y la forma es hacerlo en casa. Y obviamente por eso lleva el nombre editorial, que le estamos creando y fundando hoy, así que lo vamos a tener que incorporar a las próximas efemérides del próximo, los de Rufino, que se llama Editorial del Palo. ¿Por qué? Porque va a ser la editorial de los escritores de Rufino. Si alguno de la región se quiere sumar, no hay ningún problema, pero va a ser la nuestra, y un poco el nombre tiene que ver con eso. Muchos me preguntaban por qué lo del arbolito. El arbolito es un roble, y es el árbol, digamos, identificatorio del escudo familiar, el escudo de mi familia, de mis ancestros vascos, el roble y 2 lobos, es el escudo que tenemos los Iriarte. De ahí nació lo del roble, pero además por la fortaleza, y además porque ustedes ven que tiene, este roble en particular tiene raíces. Bueno, la idea es que esto se plante, y se expanda y se afiance.
que sirva en el futuro para que, como pusimos un poco en el eslogan, escribí tu libro y nosotros te lo publicamos. Nos vamos a sentar a charlar, le buscaremos la forma, hay miles de formas de poderlo hacer, pero la idea es un poco animar a aquellos que tienen cosas escritas que no vale la pena seguir trabajando en cosas que después terminan explotándonos el alma y no sabemos cómo hacerlas para que salgan a la luz. Y pasa eso con los escritores, aquel que escribe y no puede publicar es terrible, es tremendo. Entonces vamos a buscarle la forma para que muchos puedan hacerlo. Así que por eso hoy fundamos y creamos, y cuando yo digo fundamos, hoy es Rubén Iriarte, el día de mañana vamos a hacer muchos más, esta editorial, que es una editorial privada, pero que de alguna manera va a permitir a que mucha gente que se anime, nos pongamos de acuerdo con costos bajos, no a los de los niveles de las grandes editoriales. Algunos de mis amigos y colegas, como Hernán Alicio, como Beto Molo, como María Esther, saben lo difícil que es publicar y lo que cuesta. Entonces un poco ellos sabrán justificar lo que yo estoy diciendo. Y vamos al corazón de la pampa. ¿Cómo nace esta idea? La idea nace primero porque mucho del material que yo usé en el primer libro, que digamos me sirvió para trabajar en el primer libro, que eran los de Rufino, primero que quedaron afuera por esto de los costos. Había que hacer un libro no muy grande para que no saliera tan caro, entonces mucho de ese material quedó fuera. Pero además porque trabajando en eso, leyendo y viendo el material y leyendo a otros autores, encontrando otras documentaciones, me encontré con una realidad. La realidad era que esta región tenía una conexión, había una conexión entre lo que era el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es decir, los partidos el partido del general Villegas, los departamentos Roque, Saint Peña y Roca, y un poco del departamento Río Cuarto, porque hay que recordar que tanto el departamento Roca como el Roque Saint Peña fueron una incisión de lo que fue el departamento Río Cuarto. Entonces veía yo que eso, junto con nuestro general López, tenían una conexión en cuanto a cómo habían nacido los pueblos. Después de la campaña al desierto, hubo una ley que permitió que muchos grandes terratenientes después, grandes señores de la oligarquía, algunos aristócratas, si queremos usar un término un poco más suave, se quedaron con buena parte de la tierra de diferentes maneras. Hubo varias formas. Algunos la compraron, otros se la regalaron, por esto de la participación que habían tenido en la campaña del desierto. Eran tierras ganadas, obviamente, a los aborígenes, y algo había que hacer con eso. Y había un problema bastante grande, que era que la idea era que hubiera una proyección de nuestro país, este país rico, y no había mano de obra. La mano de obra había sido prácticamente exterminada, digamos, la mano de obra para ir a trabajar a los campos de estos grandes señores había sido prácticamente exterminada en 2 o 3 grandes guerras que tuvimos, entre ellas la campaña del desierto, donde no solo murieron aborígenes, sino que murieron muchos criollos. Entonces no había mano de obra. ¿Qué se hace? Conjuntamente con una ley, que fue la ley de colonización, producir una convocatoria con un gran marketing, una gran publicidad, podríamos decir, a nivel internacional, para que los
los gringos, como les decíamos nosotros, es decir, los italianos, españoles fundamentalmente, y algunos otros países, vinieran con mano de obra calificada a nuestro país. El tema está en que para traer esa mano de obra calificada había que generar aquí algunas cuestiones que no estaban todavía dadas, y estamos hablando de 1870 a 1880 aproximadamente. ¿Dónde terminaron muchos de nuestros abuelos, nuestros ancestros, trabajando en los campos de estos señores terratenientes que se habían hecho de estas tierras porque habían sido compradas en remates que se habían hecho en Buenos Aires algunos, en Córdoba otros, y que por bajos precios terminaban teniendo 30, 40, 50, 60 mil hectáreas. De golpe las tenían. No todos los casos han sido así. Hubo otros casos en que un poco los nombres que empiezan a aparecer en esta región como los colonizadores de esta zona son personas productos o nombres productos de la llegada del ferrocarril, y además algunos de ellos producto de que estos grandes señores que seguían estando en Buenos Aires, algunos se instalaron por aquí, pero la mayoría quedaron en Buenos Aires, designaban personas de su confianza que eran sus administradores o sus mayordomos, que a lo largo del tiempo y juntando moneda con moneda terminaban comprando una buena cantidad de hectáreas. Es el caso de los hermanos Rufino. El caso de los hermanos Rufino fue ese. Ellos se encontraron con la posibilidad, fundamentalmente Jerónimo, eso yo siempre lo reivindico a Jerónimo y no tanto a Francisco, y es por ahí una discusión a tener, pero Jerónimo Rufino es el que hace el negocio. Había estado trabajando como administrador en una estancia. Jerónimo Rufino, junto con algunos aportes que había hecho su hermano, hace el negocio de comprar todas las tierras de nuestra región. Ese es un caso. Pero la mayoría eran, digamos, grandes extensiones que no solo eran de acá. Las mismas personas compraban campos en el sur de Córdoba o en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde muchos de ellos, la mayoría las habían recibido, en ese caso, como un regalo, porque así fue una de las zonas donde más, digamos, se logró recuperar tierras que eran de los aborígenes. Entonces, uno va a ver, o vamos a encontrar seguramente en la lectura del libro, una cantidad de nombres que hemos rescatado para contarles quiénes son. Por ejemplo, Runciman, Wilrey, Ostendorf, en la zona del sur de Córdoba, fundamentalmente serrano, los Ostendorf. Chauvet, ¿quién era Chauvet? ¿Algunos saben quién era Chauvet? Bueno, está contada la historia, quiénes eran, de dónde venían, quiénes eran sus ancestros, un poco cómo llegaron a Torredón, por qué. Se van a encontrar con nombres de personas que venían con el ferrocarril, ingenieros por ejemplo, que venían con el ferrocarril y terminaban siendo dueños de algunas tierras, y la gente de esa tierra, porque le compraron a esa persona, le terminaron poniendo el nombre a esa localidad de esa persona. Entonces se van a encontrar con una cantidad de biografías y de los grandes señores también. Ahí van a aparecer los Alvear y otros nombres importantes de la historia, que muchos de ellos se instalaron por un tiempo en nuestros medios, pero después volvieron a la gran ciudad. Y se van a encontrar con historias, por ejemplo, de algunos nobles que terminaron comprando campos por esta zona y también se instalaron en nuestro medio. Por ejemplo, los Di Campero. Habrán escuchado muchas veces hablar de la famosa condesa Di Campero. Bueno, está también un poco parte de su historia en este libro.
Y además hemos tratado de hacer una especie de recopilación pequeña de cada una de las localidades de los, digamos, el Partido General Villegas, de toda la zona sur de la provincia de Córdoba, es decir, de los dos departamentos sureños y del departamento general, para contar brevemente cómo fue su fundación, por qué llevan el nombre que llevan y por qué fueron creados. Algunos obedecen a, como en el caso de Rufino, a una persona que tuvo que desprenderse de parte de sus hectáreas por una situación económica. Otros no, otros eran grandes negocios inmobiliarios y otros era porque había pasado el ferrocarril. Hay algunos que, fundamentalmente la gran mayoría, nacieron después de 1900. No son muchos los que han nacido antes de 1900. Hay algunas fechas que obedecen a, digamos, decretos fundacionales de las provincias, y hay otros que son fechas que se lo puso a la gente por un hecho en particular. Caso Laboulaye, por el paso del primer tren, que no fue el primer tren de pasajeros, sino que el paso del primer tren, que fue el 8 de octubre de 1886. Entonces Laboulaye, por eso, a lo mejor dicen que tiene más años que nosotros. No, a lo mejor no tienen más años que nosotros, simplemente tomaron esa fecha, que inclusive la instituyeron cuando Laboulaye cumplió 100 años recién. Ahí se instituyó recién la fecha. La misma comisión investigadora de un libro que se publicó y de la historia de esa ciudad, dejaron en claro de que se iban a quedar con esa fecha, porque no tenían fecha fundacional y tampoco había fundador. No había fundador, simplemente hay una anécdota donde dicen que viajaba en el tren que había pasado Sarmiento, y como Laboulaye, Eduardo Lefebvre de Laboulaye, era muy amigo y se carteaban muchísimo, Sarmiento le pone el nombre a esa estación de su amigo Laboulaye, o Laboulé, o Laboulaye, como saben decirlo, bueno, nadie lo dice bien. En realidad, nunca Sarmiento viajó en ese tren. El que sí viajó en ese tren fue un primo de él que se llamaba Sarmiento, pero no era Domingo Faustino Sarmiento. En realidad, Sarmiento desde su lugar, desde Buenos Aires, seguramente habrá sugerido el nombre, pero no es que viajaba en ese tren. Entonces hay algunos nombres que obedecen a eso. Entonces estas cosas también están contadas. Está contada la historia de los ferrocarriles, tanto de la línea que pasa por aquí, que es el San Martín, o el Central Argentino, que pasa por otras regiones. De los 3 ferrocarriles podríamos decir que abarcan toda esta región, un poco contar cómo nacieron cada uno, porque ahí está un poco también la génesis de muchos de los pueblos. Y después hay un análisis al comienzo del libro de por qué yo digo que algunos lugares tienen han tenido mayor progreso y otros no tanto. Porque algunos se detuvieron y otros siguieron creciendo. Y además, básicamente, contar el porqué de digamos, de esta situación que a muchos nos duele, porque decimos, ¿por qué Venado Tuerto es como es? Nosotros no tenemos más de 20.000 habitantes. ¿Por qué? Rufino, y ya lo citaba en su libro el historiador Antonio Martín, tuvo los famosos latifundios, es decir, las famosas estancias alrededor, que nos quitaron mucho de lo que, por ejemplo, tuvo Venado Tuerto o Laboulaye, que tenían pequeños productores de no más de 500, 600 hectáreas, y que permitieron alimentar esas ciudades que crecieron a lo mejor más o tienen otro tipo de potencial que a lo mejor la nuestra. Entonces eso también un poco está tratado de resumir por qué nos pasó lo que nos pasó. Esto es un poco el libro. He tratado en lo posible de inclusive hacer como una especie de línea de tiempo, de cronología de cómo fueron naciendo cada una de las poblaciones, para que la gente sepa
de qué manera se fueron fundando, y que hay, por ejemplo, personas como Godofredo Deró o Galo Lorente, que fundaban pueblos en la provincia de Buenos Aires y se les ocurría agarrar una ruta y terminar en un lugar, instalarse en ese lugar y poner un almacén de ramos generales y comprar tierras y empezar a venderlas. Pasó con Godofredo Deró. Si Godofredo Deró no hubiera llegado a Rufino, no sé qué hubiera pasado, porque hasta el momento que llegó Godofredo Deró, Rufino no había vendido un solo terreno. Inclusive Godofredo Deró se lo regateó bastante, de 500 pesos se lo sacó a 300 cada uno, un comerciante franchute terrible, y se compró, curiosamente, y esto es un dato que lo conocí ahora, no hace mucho tiempo, curiosamente no es que compró la mitad del pueblo, pongámosle, de la Cobo para acá, no, compraba manzana por medio. No sé por qué, pero está establecido que fue así. Compró manzana por medio y se encargó, obviamente con su almacén de ramos generales, en hacer como una especie de inmobiliaria. Fue quizás la primera agencia inmobiliaria que tuvimos en Rufino, de que cada paisano que llegaba al almacén lo incitaba a quedarse en Rufino. En realidad, cuando Antonio Martín saca en su libro un capítulo que dice a Rufino le falta una calle, es por eso. Hasta ese momento, hasta que Antonio Martín publicó su libro, no existía una calle que llevara el nombre. Hoy ya lo tiene, es el acceso de la ciudad de Rufino, llamado Godofredo Deró. Entonces, tipos como Godofredo Deró, que no es la única población en la que se, digamos, instaló y colonizó, y compró tierras y vendió, hizo negocios. Otras personas como Galo Lorente, por ejemplo, que era muy amigo, porque también en la Bulaye, por ejemplo, Deró ha sido una persona que ha tenido una gran influencia desde el punto de vista histórico, hacían este tipo de negocios y hacían que crecieran las poblaciones y empezaran a la gente a interesarse. Hay esos inmigrantes, hay una parte del libro donde está todo el tema de la inmigración, cómo llegan, de qué manera se distribuyen, quiénes fueron los primeros, cuáles, si fueron más, y ahí se va a develar el misterio, si eran más españoles o más italianos, si había más españoles o más italianos en cada una de las poblaciones, o en las regiones, podríamos decir. Ahí un poco se va a develar esto, pero digamos, llegaban con lo poco que traían de su Italia, de su España, de donde vinieran, hacían lo posible para comprar algo de tierra. Preferían comprar algo de tierra y no tener que trabajar para los grandes terratenientes. Y bueno, y así muchos de nuestros abuelos terminaron siendo productores ganaderos, productores agrícolas, etcétera, en toda esta región. Esto es un poco el corazón de La Pampa. ¿Por qué le pongo el corazón de La Pampa? Porque evidentemente es la zona central. Esto no hay dudas al respecto. A mí uno me decía, ¿pero el corazón de qué? ¿De la provincia de La Pampa? No. De La Pampa 1. Estamos hablando de La Pampa 1. Entonces, nos vamos a encontrar en el libro con todas estas historias, con algunas curiosidades, de algunos personajes, fundamentalmente estos personajes que los veíamos como, digamos, y ahora por eso se los rescata mucho en el revisionismo histórico, que son las mujeres de los grandes señores, qué influencia tenían muchas de ellas. De hecho, Aarón Castellanos, por ejemplo, es Aarón Castellanos no por Diego de Alvear, sino por justamente el padre de la mujer de Diego de Alvear. Entonces, todas esas historias están incluidas y en lo posible hemos tratado de alguna manera, en 200 páginas, tratar de sintetizar una historia realmente increíble que hemos tenido en nuestra región, donde impensadamente aquí se instalaron gente que fueron muy poderosas en su momento, que manejaron
grandes fortunas, algunas de ellas después venidas muy ameno y otras no, que acrecentaron sus bienes y sus capitales y demás. Así que esto es un poco el corazón de La Pampa. El libro que me costó bastante. Debo agradecer el apoyo que he tenido en esta ocasión del senador Lisandro Enrico, porque me ha ayudado, porque además lo sé, un apasionado de esto, le gusta mucho la historia, y me ha ayudado a poder publicar el libro. Así que estoy muy contento y muy feliz de poderlo presentar. No lo hice antes por algunas razones especiales, pero bueno, un poco quería hacerlo porque ya lo tenía, no podía esperar más, estaba muy entusiasmado con todo esto y además le debía a la gente de la biblioteca, que la otra vez se ve, quedó un poco enojado porque el primer libro lo presenté en el Salón Verde, pero lo hemos presentado aquí con muchísimo gusto. Y el próximo, no sé, lo presentaremos en la Juan Bautista Alberdi o en la Brigadier General López, no sé, en alguna de ellas, pero vamos a tratar en lo posible de seguir trabajando por esto. No es fácil trabajar en esto, más cuando uno tiene otra ocupación. Uno lo ha hecho en los tiempos libres, en los fines de semana largos. Para eso me sirven los fines de semana largos a mí, así que en los fines de semana largos, en los domingos o en algún ratito libre, para sentarse a trabajar, a investigar, a buscar, y es una tarea muy apasionante. A mí por lo menos me gustaba mucho. Y quería decirles también que ya y por supuesto los de Rufino va a estar participando en la Feria del Libro de Buenos Aires. En este caso en particular, como este libro es de una editorial local y no tenemos banca para poner un stand en la Feria del Libro, va a estar en el stand de la provincia de Santa Fe. Así que ahí vamos a estar presentes tanto con este libro como con los de Rufino, una vez más, sería este el tercer año. Así que muchas gracias por haber venido, muy amable, dispuesto a poder responder lo que pueda. No me pregunten cosas muy raras, pero puedo responder algunas preguntas si quieren, de alguna duda que les haya quedado de lo que hemos contado. Muchas gracias. Mientras tanto, si quieren hacer una pregunta, voy a hacer entrega de un ejemplar a la gente de la biblioteca local, la gente de casa, Anita, para que ya quede un ejemplar aquí en la biblioteca. Bueno, muchas Gracias, Anita. Bueno, alguien de la biblioteca Juan Bautista Alberdi, de la biblioteca del Colegio Nacional, acá Carlos de Montear. Bueno, hay una cosa que no quiero olvidarme, esas son las cosas que nos olvido cuando está un poco nervioso. Ustedes ven, esos son algunos. ¿Esos cuadros que están ahí? Sí. Esos son parte de lo que está acá en la apertura de capítulos del libro y pertenecen a la artista local. Hay algunos, esos son algunos, pero hay otros dibujos que se hicieron especialmente para el libro, así que quiero agradecerles muchísimo bueno, y obviamente se va a llevar Bueno, nada más, muchas gracias por haber venido. Hay un cafecito, así que si se quieren quedar, disfruten de un cafecito.